Mira, Dios no te va a acusar por la herida que cargas. Dios no te va a reprochar. Dios no te va a decir, si ve, yo se lo dije. No, Él ¿qué va a hacer? Dice, Él tendrá cuidado de vosotros. Él cuida de ti. La palabra de Dios nos dice que toda ansiedad no debe ser reprimida, sino echada sobre Dios en un acto de confianza. No calles tus heridas, mi amado. No creas que el tiempo lo cura todo. No, más bien ve delante de Dios, abre el corazón y reconoce la realidad del sufrimiento. Y hoy vamos a ver acerca de un tema que también es muy importante, y es la sanidad emocional. ¿La sanidad qué? Emocional. Y para ello quiero que abra la Biblia en Salmo 34:18, por favor. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, dice la Reina Valera. ¿Qué me habla esta porción bíblica? ¿Qué me dice acerca de Dios? Lo primero que me dice es que Dios está interesado en tus emociones, en tus sentimientos. Dios no es ajeno a lo que tú sientes, a lo que hay en tu corazón, en tu alma. Cercano está Jehová. El Señor está cerca de ti cuando tú estás atravesando alguna crisis emocional. Cuando de pronto hay decepción en tu vida, alguna herida de un ser querido, de pronto hay infidelidad, amargura en el corazón, depresión, ansiedad. ¿Quién está cerca de ti? Jehová. Pero no solamente te hace compañía, ¿qué más hace? Salva. Salvación en el Antiguo Testamento significa sanidad total. Él sana tu corazón, Él sana tus emociones. El salmista utiliza de dos maneras muy poéticas el hecho de tener un corazón herido, y es quebrantados de corazón. ¿A cuántos nos han quebrado el corazón? Y nos lo dejan como para coger a cucharitas, dicen por ahí, ¿no? Contritos de espíritu, o sea, tenemos el ánimo en el piso. Pero ahí está la promesa. Por eso quiero que se lo aprenda de memoria, para que cuando usted se sienta así o alguien le haga daño, usted pueda decir, tengo a un Dios que no está por allá jugando con las galaxias ni los planetas, por allá distraído. No, Él está cerca de mí, sanándome y restaurándome. ¿Por qué hablar acerca de la sanidad emocional? Porque vivimos en un mundo donde las heridas emocionales son tan comunes como las físicas, ¿no? De hecho, han aumentado las enfermedades psíquicas, ¿no? De la mente, por causa del daño que recibimos de los demás. Y repito, la palabra de Dios no ignora el dolor humano, sino que por el contrario lo abraza con compasión y ofrece un camino de restauración. Por otro lado, vivimos la época de las redes sociales, y en las redes sociales nadie sufre, ¿o sí? Yo creo que de todo lo que usted ve en las redes sociales, la mayoría de los posts, de los reels, de las historias que usted ve es de gente que supuestamente está feliz, es exitosa. Pero como dice por ahí el cuento, caras vemos, corazones no sabemos. De hecho, usted puede mirar alrededor suyo y usted dirá, oiga, vea, el pastor debe estar contento, ¿no? Vea, feliz. A él no debe tener ningún problema. No, vea al hermano allá de la alabanza. Ese vive una vida pero muy cómoda.
Pero cada uno de nosotros sabe qué herida y qué carga lleva en su corazón. Por eso hablar de las heridas emocionales. Mucha gente luce fuerte por fuera, pero está quebrantado, quebrado por dentro. Y en la Biblia encontramos ejemplos así, de este índole. Por ejemplo, si yo le hablo de Elías, usted dirá: aquel hombre de Dios, varón de Dios, profeta, que oró y del cielo cayó fuego. ¿Qué tal? Usted diría: no, un hombre poderoso, un hombre con una comunión íntima con Dios, a tal punto que se atrevió a hacer un altar, lo empapó en agua, puso el sacrificio, se arrodilló, oró a Dios y Dios le contestó. ¿Y de qué manera? Fuego del cielo consumió el altar. Usted ve, por ejemplo, a Ana, la madre del gran profeta Samuel, profeta de Dios, que ungió al rey Saúl, al rey David. Oiga, esa familia, la familia de Samuel, ahí está Alcana, ahí está Ana, debió ser una familia muy funcional, una familia perfecta. ¿Y qué tal si hablamos del rey David? Aquel que enfrentó a todos sus enemigos y que los venció. Compositor, salmista, músico. Oiga, ese hombre nunca probó el sufrimiento, nunca probó el malestar emocional. Pero como la Biblia no esconde nada al género humano, vemos por ejemplo un Elías frustrado en el desierto, deseando que Dios le quitara la vida. Una depresión profunda. Vemos a Ana, la madre de Samuel, en primer libro de Samuel capítulo 1, donde lloraba amargamente, a tal punto que el mismo sacerdote se le acercó y le dijo: mujer, ¿estás borracha? Vemos a David, que sufrió traiciones, persecuciones, pérdidas, y que cada vez que leemos sus salmos son un testimonio de cómo expresar el dolor, el miedo y la esperanza ante Dios. El Salmo 23: aunque pase por el medio del valle de la sombra de la muerte, no temeré. Uy, suena muy bonito, ¿no? Pero era un David que había experimentado ¿qué? La crisis emocional. Si usted detenidamente imagina lo que estaba sintiendo David al escribir: pasando por el valle de la sombra y de la muerte, usted se dará cuenta que él estaba en un profundo sufrimiento. Pero ¿cómo hicieron estos personajes para superar su crisis emocional, para recibir sanidad emocional? ¿Qué hicieron? Bueno, hoy vamos a ver 4 pasos fundamentales para caminar en rumbo a mi sanidad emocional. Son 4 pasos, es un proceso, no es un acto instantáneo, no, es un camino en el cual tú vas a ir agarrado de la mano del Señor. Primer paso, ¿le interesa? Reconocer las heridas y expresar el dolor. Y para ello he traído esta frase, a ver si me ayudan un poco a interpretarla. ¿La puede leer en voz alta? A la 1, a las 2 y a las 3. Lo que no se reconoce termina controlando nuestra vida. ¿Es fácil o difícil reconocer las heridas? Es un poco complicado, porque reconocer las heridas implica que yo debo ceder y que yo tengo que darle la razón a aquella persona que me hizo daño. O sea, yo reconocer que él me hizo sufrir, no, eso fue simplemente ¿qué? Una bobadita.
Eso no fue para tanto, no, eso se soluciona con el tiempo. No, pero cuando yo quiero mi sanidad, yo tengo que reconocer, sí, lo que él hizo, lo que ella dijo, eso sí que me hirió. Los tres personajes de los que hablamos anteriormente, por ejemplo, Elías. Elías reconoce que su herida se produjo por causa del cansancio. Había tenido una batalla espiritual fuerte. Sus contrincantes eran aquellos sacerdotes de Baal. Y después de esa demostración frente al pueblo de Israel, porque Elías dice, vean, hoy quedará demostrado que el Señor sigue siendo el Dios de Israel. ¿A qué Dios van a seguir? Y después de la demostración de poder, cuando baja fuego del cielo, dice que él mismo cogió un cuchillo, fue a la guerra y asesinó a más de 100 profetas de Baal. Estaba en el éxito el profeta, pero en medio del cansancio recibió una amenaza por parte de Jezabel: no descansaré hasta que vea que tú has muerto. Y ahí, en lo más vulnerable, el hombre se siente frustrado, porque él esperaba un resultado positivo a su labor, pero se encontró con una desagradable amenaza, y eso produjo en él una sensación de que estaba solo, a tal punto que dice: Señor, no ha quedado ninguno que se levante y que diga que tú eres el Señor. Vivía la soledad del éxito. Fue al desierto y allí entró en una depresión tan fuerte que en primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 4, mire lo que dice el hombre. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando ¿qué? Morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor yo que mis padres. Oiga, qué palabras tan duras, ¿no? Creo que alguna vez nos hemos sentido así, ¿no? Que no valemos nada. Había una depresión profunda. ¿Por causa de qué? Del cansancio. Había hecho tanto este hombre, tantas demostraciones de poder, había orado tanto, había enfrentado una guerra espiritual en contra del pecado y la idolatría del pueblo de Israel. Quedó cansado y no encontró, escúcheme bien, el resultado que él quería. ¿Qué él quería? No, ya yo demostré que el Señor Jehová es nuestro Dios, hubo fuego del cielo, pues yo creo que este pueblo me va a defender. No, quedó totalmente ¿qué? Solo. Le tocó huir. ¿Sabe que a veces nos pasa lo mismo? Usted se hiere, ¿por qué? Porque usted ha forzado, ha luchado, ha guerreado, y al final no encuentra los resultados que esperaba. Ana reconoció que sus heridas emocionales fueron causadas por el rechazo, por la comparación y la frustración que producen ansiedad e inseguridad. ¿Recuerda la historia de ella? Alcana, su esposo, tenía 2 mujeres. La primera podía tener hijos. Ana no podía tener hijos. ¿Qué hacía la primera mujer? La comparaba, le decía: tú eres menos, yo tengo hijos, tú no. Uy, qué palabras tan hirientes, tan duras. ¿A cuántos nos han comparado? Ah, es que usted es mejor que su hermana. Ah, es que usted es mejor que su hermano. Ah, es que a su hermano le ha ido mejor como profesional, como empresario. Usted sigue todavía ahí como un empleado más. De niños, ¿cierto? Las comparaciones más crueles son las de los niños. Es que usted, su hermano es más inteligente que usted. Oiga, eso produce en nosotros que
herida. Cuando la novia nos dejó, cuando el novio nos dejó, ahí hubo una comparación. Te cambié por una que es mejor que tú. Te cambié por uno que es mejor que tú. Pero Ana reconoció. ¿Cuándo lo reconoció? Cuando fue y oró delante de Dios y dijo: Señor, ayúdame. Con amargura en su corazón clamó a Dios. David, por ejemplo, reconoce y confiesa su pecado. ¿Sabe que el pecado trae heridas al corazón y al alma? ¿Sabe cuál es la herida que produce el pecado? Uno que se llama la acusación. Y muchos de nosotros no hemos sido sanos. Y no podemos dormir, no podemos descansar porque el pasado siempre nos está acusando. ¿Te acuerdas lo que hiciste? ¿Te acuerdas que fuiste infiel? ¿Te acuerdas que asesinaste a alguien? ¿Te acuerdas que abusaste de alguien? Mira, ahí te está acusando. Tomaste una mala decisión. Si no hubieras hecho esto en el pasado, si hubieras hecho esto en el pasado. Y vivimos cansados, abatidos, con angustia emocional, porque siempre hay un acosador. Pero el salmista, por ejemplo, dice: Señor, contra ti y solo contra ti he pecado. Confiesa su pecado, reconoce sus heridas, expresa el dolor. Mis amados, si tú vienes a la iglesia, no significa que siempre tenga que estar ¿qué? Bien. ¿Y cómo están? No, hermanos, en victoria, felices. ¿Y cómo va? Bien, contento. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y nos creemos la mentira de simplemente una declaración que a veces es vacía, cuando en realidad nos toca reconocer que estamos ¿qué? Heridos emocionalmente. Por eso el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículo 7, primera carta de Pedro, epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mira, Dios no te va a acusar por la herida que cargas. Dios no te va a reprochar. Dios no te va a decir: si ve, yo se lo dije. No, Él ¿qué va a hacer? Ponme de nuevo el versículo. Él ¿qué va a hacer? Dice: Él tendrá cuidado de vosotros. Él cuida de ti en los momentos más vulnerables de tu vida, cuando hay heridas emocionales, cuando estás en depresión, en ansiedad. Él cuida de ti. ¿Le da la gloria a Dios? Elías, el gran profeta, reconoce su dolor y lo expresa delante de Dios: quiero morirme, no valgo nada. No lo esconde ni lo maquilla, no. La palabra de Dios nos dice que toda ansiedad no debe ser reprimida, sino echada sobre Dios en un acto de confianza. No calles tus heridas, mi amado. No creas que el tiempo lo cura todo. No, más bien ve delante de Dios, abre el corazón y reconoce la realidad del sufrimiento. ¿Sufrimos? Es una realidad. El hecho de ser cristiano no significa que estamos en una burbuja y que no nos va a pasar nada. No. Hasta la psicología, por ejemplo, enseña que verbalizar el dolor ayuda a disminuir la carga emocional y a ordenar los pensamientos. En cambio, cuando guardamos el dolor, cuando silenciamos lo que hay por dentro, eso va a generar somatización y ansiedad y nos vamos a enfermar físicamente. ¿Cuál sería el consejo de la palabra de Dios? Habla. Pero no hables con cualquiera, no, habla con quién, con Dios. Habla con un líder espiritual, un consejero cristiano sobre tu dolor. Y será el primer paso a tu sanidad emocional. Amén. Segundo paso a la sanidad
es ir, por favor, si me ayudan arriba. No, esa no es la diapositiva, Jorge. El punto número 2. Ese sí es. Ir, ¿qué? A la persona correcta en oración. La frase que tengo para este punto es la siguiente: no toda escucha sana, pero Jesús transforma el corazón. Dos frases acá. No toda escucha sana. ¿Qué significa esto? Que no toda persona que escucha tu dolor puede ayudarte a ¿qué? A sanar. Cada quien habla según cómo le ha ido en la fiesta. Y si usted le fue mal y se va a hablar con otro que le fue peor, ¿cómo le va a ir? No, es que yo, vecina, ay, amiga mía, no, es que yo veo a mi esposo con unas actitudes todas raras, me esconde el celular y preciso a la amiga ya se le hicieron. ¿Qué le va a decir? Ay, Dios mío. Venga, amiga, para acá, destapamos la botella de aguardiente, ponemos ahí la canción y se toma unas, porque las penas hay que ahogarlas. Y no era el esposo que le había comprado unos tiquetes aéreos y no sabía cómo borrarlos del celular, porque se iban de luna de miel otra vez y usted pensando otras cosas raras. Entonces no, hay que ir a la persona indicada. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Dice: ¿ella con qué? Amargura de alma. ¿Realmente estaba herida Ana? ¿Estaba herida ella? Mire la expresión, ¿con qué? Con amargura de alma. La Biblia relaciona la amargura como una raíz profunda. ¿Usted ha intentado sacar una mata con una raíz profunda? Termina dañando el piso, el suelo o la planta. Es difícil de arrancar esa raíz. Termina hiriéndose la persona si no sabe cómo sacarla. Bueno, Ana estaba así, profundamente herida. De ella emergía la amargura del alma. ¿Pero qué hizo Ana? Dice que oró a Jehová. ¿Y qué? Y lloró. ¿A cuánto nos gusta llorar? Vean, y no lloró como usted y yo lloramos por la novela. No, dice lloró abundantemente. ¿Sí ve que llorar hace parte del proceso de sanación? Vea cómo lloró, con amargura, oró al Señor, fue a la persona correcta. ¿Y sabe qué me gusta de este texto? Que al final Dios no solamente sana su alma, restaura su interior, sino que el mismo profeta que le dijo que estaba borracha le dice: óyeme, aquí a 1 año tendrás ¿a quién? A un hijo. Y nació Samuel. Porque cuando vamos a la persona incorrecta, ¿sabe qué pasa? Vamos al que puede solucionar el problema de fondo de nuestro corazón. Dice Filipenses capítulo 4 versículo 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pero también Jesús dijo en Mateo capítulo 11 verso 28: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Ese Jesús. Si tienes una carga emocional fuerte, ve en oración a Jesús y Él te sanará. Y es que el problema es que muchos buscan en lugares equivocados la sanidad emocional. Por ejemplo, en las redes sociales, a veces me pongo a ver los estados de WhatsApp, los estados de Instagram, y yo digo: ay, ¿qué le habrás dicho? Unos comentarios, unos posts que yo dije: no, metida de cacho segura.
la cascó, lo cascó. Y piensa que eso va a traer ¿qué? Sanidad, que eso va a traer liberación. No, eso lo va a meter a usted en más problemas. Pero si va a la persona indicada, que es Cristo, si toma como el primer recurso la oración y no como el último recurso, usted va a ser sanado. Haz de la oración tu primer recurso, no el último. Y en cada crisis busca tiempo para desahogarte con Dios. Amén. Tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Y aquí ya se pone la cosa más peluda. ¿Cuál es? El bendito perdón. Mira la frase que le traigo en esta hora. El perdón no cambia el pasado, pero abre la puerta a un futuro sano. Sí, el perdón no puede hacer que esa relación vuelva a ser la misma que antes, pero de seguro va a permitir que esa relación de pronto se sane. El perdón no podrá devolverte la inocencia. El perdón no podrá de pronto secar esas lágrimas o ser responsable de las malas decisiones que tomaste por causa del dolor que sentías. No, pero sí abre la puerta para dar un firme paso a la sanidad emocional. David en el Salmo 32, en el verso 1, mire cómo escribe su oración. Dice: bienaventurado, o sea, muy feliz la persona cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aquella persona que perdona, pero también que acepta el perdón. Aquella persona que ofrece perdón y lo acepta también. Esa persona es bienaventurada, feliz, plena, vive en plenitud. Efesios capítulo 4 versículo 32, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Qué dice ahí? Perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. David descubre la alegría de ser perdonado y de perdonar. Pablo enseña que el modelo de nuestro perdón es el perdón de Dios, que Dios nos dio en Cristo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que en vez de perdonar o pedir perdón, acudimos al resentimiento que encadena el alma y alimenta la depresión. Ahora, ¿por qué es difícil perdonar? Porque sanamente y lógicamente usted que necesita la restauración de su alma, usted dice: pastor, yo acepto el paso del perdón, pero ¿por qué es tan difícil? Tengo 3 asuntos que podría ayudarnos a contestar esa pregunta. Y la primera es: porque si perdonamos, creemos que estamos aceptando el daño que la otra persona nos infligió. Y creo que a nadie le gusta perder. Muchos de nosotros no perdonamos porque no queremos sentirnos perdedores y decir: ay, sí, lo que él me hizo daño. Tienes que bajar tu nivel de orgullo, de temor, y más bien decir: sí, él me hizo daño, pero yo tengo a un Cristo que sana y restaura. ¿Por qué nos es difícil perdonar? Porque queremos vengarnos de esa persona al a negarle el perdón. Creemos que es la manera en la que podemos de una u otra manera sacar alguna ventaja del daño que nos hicieron. Y nos
creemos la mentira de que es la manera en que podemos hacer sufrir a la otra persona. Pero ¿cuál es la realidad? De que la otra persona ni se acordará de lo que le hizo a usted. Usted amargado, usted resentido con ese novio, con esa novia que lo cambió, y usted dice no lo perdono, y cada vez que lo veo lo miro mal y hablo mal de él, y la otra persona ya ha rehacido su vida como 3, 4 veces y está feliz por allá viajando por el mundo y ni se acuerda de usted. Y usted queriendo vengarse, más bien vaya la palabra de Dios que dice: mía es la venganza. Déjele eso al Señor y decida perdonar. ¿Por qué nos es difícil perdonar? Porque creemos que perdonar se hace en nuestras propias fuerzas, cuando el perdón es un acto de gracia. Venga, me explico aquí mejor. Perdonar una herida profunda, un abuso, una infidelidad, un abandono. De pronto a usted de niño lo abandonaron, o de adulto su esposo lo abandonó, bueno, qué sé yo. Perdonar ese tipo de actitudes, eso es algo totalmente ilógico. ¿Cómo voy a perdonar a alguien que me hizo qué? Daño, y que me dejó y me destrozó y me arrebató la vida, me arrebató la felicidad, el gozo? ¿Cómo? Eso es algo totalmente ilógico. Pero ahí es donde viene la gracia de Dios. Y mientras no conozcas, o más bien no tengas un encuentro personal con Cristo y experimentes el perdón de Dios a través de la obra de Jesús, nunca vas a tener fuerzas para perdonar. Se la pongo de esta manera: ¿cuánto le hemos pedido perdón a Dios por nuestros pecados? Creo que todos, ¿cierto? Pero yo quiero ir más allá. Cuando usted le dice: Padre, perdona mi pecado, ¿sabe qué le está diciendo a Dios? Le está diciendo: Señor, perdóname, porque gracias a mis acciones tu Hijo Jesús murió en la cruz del Calvario. Mira, ahí la cosa cambia. Yo no entendía el poder del perdón hasta que intenté ver La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Y cada vez que Jesús fue azotado, ahí en ese lugar, ¿quién debería estar? Yo. Cuando Jesús le ponen la corona de espinas, ¿quién debió haber estado? Yo. Cuando Jesús fue escupido, fue humillado, fue golpeado, cacheteado, ¿quién debería estar ahí? Yo, porque fue mi pecado quien puso a Jesús en esa condición. Cuando estaba ahí en el piso, sobre la cruz, y empezaron los soldados romanos a ponerles clavos en las muñecas, ¿quién debería estar ahí? Yo, porque yo fui el que pequé. Jesús nunca pecó. Su rostro desfigurado, lleno de sed, de humillaciones, ahí debería estar yo. Y cuando yo entiendo que Jesús me perdonó, o sea que Él puso su vida en vez de la mía, para que yo tuviera paz con Dios y yo no pasara por eso, ahí yo entiendo el perdón. Y ahora sí puedo perdonar, porque le aseguro que lo que usted cometió para que Jesucristo estuviera en la cruz del Calvario no fue algo insignificante, tuvo que ser algo muy, pero muy grave. Entiendo que debo perdonar cuando comprendo que Dios perdonó el hecho de que su Hijo, quien nunca pecó, murió de la peor manera para que pudiéramos recibir perdón y vida eterna. Cuando yo entiendo eso, ahora sí me armo de valor y digo: si el Padre tuvo que ver a su Hijo clavado en una cruz diciendo: ¿por qué me has abandonado?
yo puedo tener fuerzas para perdonar a aquella persona que me hizo daño. Eso es el perdón, cuando comprendo que es un acto de gracia. Así que decide perdonar. Aunque no sientas que estás haciendo algo que de pronto te hará feliz, no, ten por seguro que si perdonas, Dios te va a sanar. Para terminar, el cuarto paso es vivir experimentando el fruto del Espíritu Santo. Y he traído la siguiente frase, si me ayudan, por favor. La verdadera sanidad emocional no es ausencia de dolor, es la presencia de Dios en medio de él. Es una realidad. La verdadera sanidad emocional no es sentir sufrimiento. Es que estoy sano, entonces ya no hay sufrimiento, ya no hay dolor, ya no hay nada. No, experimenta la verdadera sanidad cuando sabes que en medio de tu proceso, ¿quién está? Dios. Ahí Él está. Y argumento este punto leyendo el Salmo 51, verso 12. Salmo 51, verso 12. Y vemos a un David que pecó. Un David que la embarró, que perdió absolutamente todo por causa de su pecado. Ahí él escribe ya restaurado, ya después de haber confesado, diciendo y orándole al Señor: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mire, David anhelaba no solo el perdón, sino volver a disfrutar el gozo de Dios. Porque es que una herida emocional te quita el gozo, ¿cierto? Te quita la visión, te quita las ganas de vivir. Pero cuando la presencia de Dios está en tu vida, específicamente la presencia del Espíritu Santo está en ti, vas a llenarte de su fruto y de nuevo vas a sentir gozo. Por eso es que yo, cuando veo a un cristiano triste, con cara de revólver, yo digo: oiga, ¿qué le estará pasando al hombre? ¿Qué le estará pasando? Y yo veo que en la alabanza dice: levanta las manos, mueve los pies, da una vuelta y grita. Y yo veo a más de uno con una cara de Dios mío, ¿será que sí tiene el fruto del Espíritu? Porque la realidad es que en este mundo nos van a herir, ¿cierto? Sobre todo más los que nos aman. Vamos a sufrir heridas por los que nos aman. Pero yo ver a un cristiano que no manifiesta su sanidad a través del gozo, a través del fruto del Espíritu Santo, yo digo: no, a esta persona le falta vivir su sanidad experimentando el fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, 22. Mire, empieza diciendo: el fruto del Espíritu es amor. ¿Cómo voy a sentir amor si me hieren? No importa, el fruto del Espíritu está ahí sobre ti y va a engendrar amor en tu corazón. Gozo, pero pastor, si me hicieron daño. No importa la circunstancia. Si vives el proceso agarrado del Espíritu Santo, vas a experimentar ese gozo, esa paz. Vas a tener paciencia con los más débiles, porque cuando uno está herido, adivina a quién hiere. Es que me hirieron, ¿verdad? Sí, en el trabajo mi jefe me trató mal y llego a la casa y viene mi hijo: ay, papá, qué lindo llegaste. Ay, quítate de ahí, chino, que estoy aburrido y estoy cansado. ¿A quién herí? ¿Al más qué? Débil. En cambio, cuando tengo el fruto del Espíritu Santo, yo tengo paciencia para decir: Señor, aunque estoy herido,
Yo puedo sentir bondad, fe. En medio de mi aflicción puedo sentir seguridad de que mi vida está anclada en Cristo Jesús. Y por más fuerte que sea la tormenta, siempre voy a estar ahí, firme, para seguir sirviéndole y siguiéndole hasta el final. Ahí está. El problema es que muchos experimentan sanidad parcial, pero no avanzan en una vida de plenitud espiritual. Debemos caminar diariamente en comunión con el Espíritu Santo. Por eso debemos cultivar los hábitos espirituales: la oración, la lectura bíblica, la adoración, cantar cánticos de alabanza a nuestro Dios, practicar la gratitud y el servicio como expresión del fruto del Espíritu. Y estoy seguro, escúcheme bien, que si entiendes que la sanidad emocional son 4 pasos, o sea, no es un evento, es un proceso, vas a sentir como Dios sana tu vida espiritual.